con un grupo de mujeres interesantísimas que están haciendo este proceso de formación en mentoría, y yo les voy a presentar a nuestra reportera, la primera que inaugura estas entrevistas del día de hoy, quien es Frida Robles. Ella nos trae como invitada a Tania Morales, mujer, madre, activista y profesionista, y Frida la va a entrevistar por muchas cosas, pero primero porque la admira enormemente. Frida tuvo la oportunidad de ver crecer la Asociación por las Infancias Transgénero cuando vivía en México, y ahora colabora en algunas cosas con ellos a distancia. Tania y la Asociación por las Infancias Transgénero realiza un trabajo enorme y fundamental que ha cambiado la situación y la vida de muchas infancias y adolescencias trans en México. Así que recientemente, pues la Asociación por las Infancias Transgénero ha logrado mucha de su lucha y esfuerzo, y queremos conocerlas desde aquí, desde Filadelfia, porque seguramente tienen mucho que aportarnos y aprenderemos de ellas. Así que bienvenida Tania, bienvenida Frida. Gracias, Ariane, por la presentación y bienvenida, Tania. Te cuento que esta es mi primera entrevista y me hace muy feliz que sea contigo. ¿Cómo te encuentras por allá, por la Ciudad de México? Muy bien, muchas gracias, Frida. Gracias por entrevistarme. Estoy muy emocionada y con ganas de platicar con ustedes, acompañarte en esta primera entrevista. Gracias. Bueno, cuéntanos primero cómo es que nace la Asociación por las Infancias Trans y cómo. Pues bueno, el proceso fue un proceso personal. Luis, mi hijo, es un adolescente, bueno, ya tiene 18 años, así que ya en México es un adulto trans, un chico trans, y tenía 13 años, es decir, hace 5 años, cuando Luis habló de su experiencia de vida con su familia, conmigo, con nuestra familia. Y bueno, en México yo busqué alguna organización que pudiera acompañar nuestro proceso de conocimiento, etcétera, pero no la encontré. Entonces, había algunas agrupaciones, pero más bien no teníamos respuestas claras de qué tendríamos que hacer para acompañar a Luis en el proceso en su escuela, con sus documentos de identidad, etcétera. Y como no había un espacio así, básicamente pues fue una idea fundarlo, porque nos dimos cuenta en el proceso personal de Luis de vivirse como un chico trans y no una chica cisgénero en la escuela, que había muchas personas que estaban pasando por la misma situación y que tampoco sabían qué hacer. Entonces, bueno, la asociación se funda en 2018 formalmente, y la idea es acompañar familias que tienen hijas, hijos o hijes trans, pero tiene un enfoque, digamos, no solo de acompañamiento social, sino de exigibilidad de derechos. Las personas trans en México en esa edad todavía no tenían algunas posibilidades de acceder a documentos de identidad o a algunos derechos. Gracias, Tania. Yo sé que pues tienen una larga trayectoria, ¿no? Y que ha habido pequeños avances durante todo este tiempo, ¿no? Que han hecho mucho trabajo y han logrado bastante, pero ¿puedes contarnos o compartirnos 3 grandes logros que la asociación haya tenido para las infancias trans en México y quizá 2 fuera de México? Sí, bueno, en 2019 logramos el primer amparo, es decir, un proceso judicial que permitía que una persona adolescente trans pudiera tener sus documentos de identidad sin necesidad de pasar por un juicio, sin patologizarle, sin pedirle algún tipo de modificación física en su cuerpo o algún dictamen psicológico, psiquiátrico. Y digamos que esa fue la base para lo que vino después, las siguientes propuestas, que fueron avances en forma legislativa o avances de decretos. Y esto permite que hoy en México, en 5 estados de la República Mexicana, podamos tener el acceso a documentos de identidad para personas trans sin límite de edad. A diferencia de otros lugares
Ahora en México ya no es necesario pedirles que pasen por un juicio, que nos den dictámenes psicológicos o psiquiátricos o que esperen a una edad específica para poder tener sus documentos de identidad, su acta de nacimiento, básicamente. Y bueno, pues creo que esos avances de materia legal, que son muy claros, también permitieron avances en materia social. Vemos una diferencia muy grande entre cómo antes las familias llegaban, se acercaban a la asociación con muchas dudas y miedos, a diferencia de ahora que pues llegan mucho más preparadas, muy confiadas y queriendo preguntar cómo cuidar y acompañar, defender a sus hijas e hijos. Y bueno, en otros países, pues justamente acaba de suceder en enero, lo que acompañamos este proceso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también explicando de qué manera se podía hacer este trámite para personas mexicanas que vivieran en el extranjero. Y bueno, a partir de enero, en los consulados mexicanos en el mundo, las personas trans también pueden acceder a sus documentos de identidad. Ya acompañamos por allá en Estados Unidos, en California, a Juan, que es el primer niño trans mexicano que puede obtener su acta de nacimiento. Y bueno, trabajamos también en Latinoamérica. En compañía hacemos trabajo en red. Sí, de hecho, creo que el documento está apareciendo ahora en pantalla con los pasos, pero ¿por qué crees que es importante que se difunda esta información sobre este proceso a la comunidad mexicana y latina trans que se encuentra en el extranjero en lugares con una población mexicana grande, como por ejemplo la hay en Filadelfia? Pues básicamente es muy importante que las personas trans de cualquier edad sepan que es su derecho a tener un nombre, que nadie les regala, no es algo regalado, es su derecho, y a través de obtener documentos de identidad pueden acceder a más derechos. Si no tenemos nuestros documentos de identidad primigenios, difícilmente podemos exigir educación, salud, etcétera. Entonces, a veces lo dejamos para después, pero básicamente es la forma en la que podemos decirle al mundo, esta persona soy, y no está cuestionamiento de las demás personas. El trámite en los consulados mexicanos es gratuito, es expedito, ese mismo día que solicitan tienen que salir con sus documentos de identidad, incluso su pasaporte también se los dan, y es un derecho humano, no solo para personas mexicanas, sino para cualquier persona latina, además, sobre todo. Sí. Y ya por último, nada más quiero saber si hay planes para la asociación de extender su trabajo a otros países. Bueno, ya lo ha hecho con este último trámite, pero si piensan extenderse en algún momento. Sí, sí, la intención, por supuesto, es tener presencia, pues, para personas que estén viviendo en Estados Unidos, y también tenemos pensado continuar con esta red en Latinoamérica. Algo que nos permitió abrir estas posibilidades en México fue el uso del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, hay derechos humanos para todas las personas que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, estos avances ocurridos en México podemos lograrlos en cualquier estado que sea parte de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, queremos ayudar o acompañar a otras organizaciones que estén trabajando estos temas en Latinoamérica. Ay, muchas gracias, Tania. Y bueno, van a aparecer sus redes para que le sigan y gracias. Gracias a ti.